O sea, si uno toma cualquier régimen político, cualquiera que manda, cualquiera, en cualquier momento de la historia, siempre de una forma, un segundo que es la mi hijo que se calle. ¿Me puedes tardar más o te vas? ¿Listo? Bueno, así. No tengo a mi hijo acá al lado mío con una computadora jugando a no sé qué jueguitos matando gente. Bueno, muy bien, sigamos. Pero que no hable, por lo menos que no diga. Bueno, vamos. En todo momento de la historia, cualquier régimen político, cualquiera, siempre se justifica en algo. Siempre dice mi poder lo ejerzo por. ¿eh? Los reyes absolutos decían mi poder viene de Dios, otros dicen mi poder viene del pueblo, otros van a decir, y mi poder, la verdad es que viene de una vieja tradición, viene del Senado romano, digamos, mi poder viene de, todo el mundo dice que viene de algún lado, o sea, que hay como una especie de necesidad de todos de saber por qué alguien manda. No importa que sea que la razón cada uno da la que puede, digamos así, pero existe esa necesidad. Hoy en día, en la mayoría de los que hacen, de los que piensan la política, no de los que la hacen, que obviamente no piensan estas cosas, es muy raro, pero de los que piensan la política, también han dejado bastante de lado el pensamiento filosófico para ir a un pensamiento pragmático, ¿se entiende? A un pensamiento del tipo, bueno, ¿cómo saco más votos? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago lo otro? ¿Cómo consigo más apoyo? Mi origen del poder, qué sé yo, no sé, que lo estudie Bulacio. Pero la verdad es que siempre todos aquellos que han intentado hacer una política, entender la política en un sentido más profundo, se han preguntado, porque necesariamente esa pregunta siempre ha existido. A ver, para bajarlo a cosas concretas, hoy, eh, por ejemplo, ustedes se deben estar preguntando muchas veces cuál es el motivo por el cual, o cuál es el derecho por el cual Estados Unidos estaba en Afganistán, ejercían ese poder. ¿Mm? Los norteamericanos, no sé cómo responderían, pero probablemente responderían que bueno, que habían sido atacados y que tenían derecho a defenderse y que entonces fueron a llevar la democracia y que bueno, llevaron de todo y no fueron comprendidos o lo que sea. Y al mismo tiempo, también uno se asusta porque dice, bueno, pero estos señores que llegan ahora de vuelta, ¿respetarán los derechos de las mujeres o las masacrarán? ¿No es cierto? Entonces ahí uno puede decir, y bueno, de dónde sale el poder que tienen los talibanes? En realidad, tanto los talibanes como los norteamericanos, en el fondo siguen la frase de Mao Zedong, ¿no? ¿De dónde sale el poder? De la punta del fusil. O sea, sale de la violencia. Si ustedes quieren que diga qué pienso yo, pero bueno, son casos extremos esos. A ver, Em, Alejandro. sí, después al final contesto todo. Gracias. Porque si no, no puedo, no puedo seguirme a mí mismo, me pierdo. Y estoy tratando de pensar un poco libremente, lo cual no hago normalmente en clase. Em, si uno toma, no sé, cualquier régimen actual argentino, los países occidentales en general va a decir, el origen de mi poder es el voto popular. Sin embargo, si uno le pregunta a la gente va a decir, yo no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo con este gobernante, nadie está de acuerdo con ningún gobernante en todo el mundo, pero sí están de acuerdo con la forma de elegir el gobernante, lo cual es un poco loco, pero es lo que hoy nos está pasando. O sea, nadie pone demasiado en duda el tema de la democracia, pero a nadie gusta demasiado el resultado de la democracia, quién gobierna en concreto, no solamente acá, sino que es una cosa que pasa en todo el mundo. Y uno muchas veces se pregunta hasta dónde tengo que bancarme.
¿Hasta dónde tengo que bancarme? Supongamos los que son de una tribu afgana que no son talibanes. ¿Hasta dónde tienen que bancarse? ¿Tienen que bancarse o se tienen que ir? Los pakistaníes y los afganos, estos talibanes, atacan a las mujeres, ¿tienen derecho de intervenir? Los otros países, además de Estados Unidos, las Naciones Unidas, ¿tendrían derecho a ejercer algún tipo de control sobre el poder? Ya no unilateral y violento, salido como respuesta o venganza frente a un hecho atroz como fue lo de las Torres Gemelas, sino como algo multilateral de muchos poderes hacia adentro que se unen y dicen, bueno, pero hay cosas que afectan a los derechos humanos, ¿no es cierto? Y uno puede decir, pero ¿y si es otra cultura? ¿No vamos a respetar a la otra cultura? ¿No vamos a dejar que se exprese? Y bueno, llegará el momento en que cambie. Y mientras tanto hay que respetar. Bueno, así vamos al infinito, digamos, ¿no? Si uno mira ahora en la historia, digamos, les quise traer esto para que vean cómo son cuestiones que hoy también son importantes, son importantes. Normalmente, por ejemplo, en Norteamérica se excusa y cree, porque lo cree, que ellos son como una especie de misioneros de la democracia, entendida al estilo norteamericano, digamos así. Ellos se sienten así, ¿ah? Un poco como Cromwell, ya lo van a estudiar. Se sienten de esa forma, que tienen que llevar eso adelante. Nosotros pensamos que siempre que es por dinero, plata, petróleo, bueno, obviamente que atrás viene todo eso, pero digo, los que van al frente a veces piensan cosas bastante distintas, se justifican de una manera muy distinta. Obviamente que esa justificación a ningún afgano le dice nada, sea o no talibán, no le dice absolutamente nada, nada, nada. El que está al lado de enfrente dice estos que son extraterrestres. Muy bien, si ahora vamos a la historia, vamos a ver que la justificación y las teorías sobre el origen del poder del gobernante van directamente en relación con el pensamiento hegemónico, no en un mal sentido, no en un sentido de ves para dominarnos, sino en un sentido de cuál es el pensamiento más importante de la época. ¿Ah? El poder del faraón obviamente que era absoluto, la mayoría de las religiones orientales o divinizan a la persona o la acercan demasiado a un monarca de origen divino, digamos así, porque esa era la sociedad de esa época, creía eso. Y entonces las teorías iban alrededor de esto. El cristianismo de alguna manera es el primero que parte esto, porque dice, bueno, hay un poder que es religioso y un poder que es político y son distintos y no se pueden pisar uno al otro, por decirlo de alguna forma, pero también reconozcamos que cree que el poder político en forma mediata, no directamente de Dios al gobernante, pero sí perdón, mediata, no inmediata, no que Dios eligió a Poncio Pilatos, pero sí de alguna manera lo permitió o si ustedes quieren, para ser más precisos, creó en nosotros una naturaleza humana, una necesidad de vivir en sociedad, y esa necesidad de vivir en sociedad nos lleva a organizar un orden político, y ese orden político tiene a alguien o algunos que mandan. Entonces se dice, bueno, de alguna forma, el cristianismo dice, bueno, el orden político en principio hay que respetarlo, ¿tá? Siempre y cuando no se violen la dignidad de la persona humana, para decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Eso está varias veces en los Hechos de los Apóstoles, es la primera vez que se ponen límites tan concretos al gobernante. Muchísimas veces los apóstoles le dicen, bueno, pero vos no podés, tenés que obedecer, y yo no obedezco nada porque Dios está antes que los hombres. ¿Ah? Y, sin embargo, insisto, el cristianismo es más bien de
originario de decir, bueno, el poder político no tengo por qué estar pisándole el poncho. Al principio me lo banco. ¿Eh? ¿Está? Eh, Grecia es muy interesante. Hay muchas teorías y de todos los colores, como porque eran griegos, así que tenemos ahí de todas las especies, pero es el primer intento de crear un poder político fundado en el diálogo. Esto es el Ágora, esto es Atenas. El primer intento de crear un poder político fundado en el diálogo, no en toda Grecia, obviamente. Esparta era un poder que partía de la fuerza exclusivamente, pero lo de Atenas sobresale en la historia, porque es algo extraño, algo casi un milagro, por decirlo de alguna manera. Algo, hasta ese momento el poder no había la menor duda que venía de Dios. Ellos no es que desconocían la existencia de Dios, pero en definitiva era en esa ágora, en ese diálogo, discusión, eh, constante, ejercicio permanente de la palabra en que se iba creando el poder político y definiendo qué cosas se iban a hacer. Los romanos no eran tan discursivos, no les gustaba eso de hablar mucho, y tener que convencer al otro, sino que más bien votaban en los comicios una cosa o la otra y se acabó la historia, se hace. Pero bueno, por lo menos eh, votaban. Esto en la época de la República. Cuando llega el imperio, de a poco el monarca va siendo de origen divino hasta que llega a ser un dios. Cuando es un dios es cuando ya los cristianos no lo obedecen más, porque dicen, mira, yo te obedezco si me decís por qué ruta tengo que ir a Roma, pero no si vos me decís que te tengo que rendir pleitesía porque sos un dios. Ahí se quiebra absolutamente este punto. Pero incluso mucho más acá, estaba pensando, por ejemplo, Hobbes. Hobbes, ¿qué hace? Hobbes lo que intenta es justificar el origen divino, no divino. Es raro, porque intenta justificar el poder absoluto de los monarcas fundado en una especie de orden divino, en un poder absoluto divino, pero en una forma absolutamente atea e individualista, porque él no cree, él es ateo, así, definido y total. Sin embargo, como la sociedad de su época no era atea, y bueno, le busca la vuelta y escribe sobre el Antiguo Testamento y esto y lo otro para justificar ese poder absoluto del monarca. En la misma época, Locke hace lo contrario. ¿eh? Trata de mostrar que el monarca no tiene un origen divino, que todo para ambos parte de un pacto. Pero para Hobbes en el pacto se cede todo y para Locke se cede una parte y en la práctica es el Parlamento el que juega, digamos así, con el poder que no lo tiene el rey solamente. Rousseau, época previa a las revoluciones, dice muchas cosas sobre el poder, es muy largo, es muy autocontradictorio 50 veces, el poder es de la mayoría, el poder de todo el pueblo, el poder es de... bueno, son cosas que son contradictorias muchas veces, ¿no es cierto? O sea, porque si es de la mayoría, ¿qué hacemos con la minoría? Si es de todo el pueblo, ¿qué hacemos con los que no están de acuerdo? Bueno, no está muy claro. Lo que sí está claro es que hay un mito ahí que quedó bien fuerte, que es que el poder lo tiene el pueblo. ¿Qué significa eso? Después vemos. Pero eso quedó. Y eso justificó la Revolución Francesa y un montón de revoluciones más. Entonces, a ver, no sé, el marxismo, por ejemplo. El marxismo tiene una historia del poder que pega con lo que ellos quieren, con lo que Marx quería contar. O sea, que el poder en definitiva es la imposición de una clase sobre la otra. En el caso de que hasta que el comunismo llegue al poder, el proletariado llegue al poder y deje de ser necesaria la existencia del Estado. Bueno, se acabaron ellos antes que el Estado, pero es así, ¿no?
Entonces, siempre de alguna forma hay pocos, muy pocos, que se han puesto a pensar de verdad, cuál es el origen del poder. ¿Por qué obedecemos a alguien? ¿Por qué? San Agustín tiene una frase muy interesante, famosa, en la cual dice, si no fuera por la justicia, un Estado no se diferencia en nada de una banda de ladrones. En realidad, esto viene después de una frase en la cual, bueno, es una frase, una historia antigua en Grecia, en la cual el jefe de una banda de ladrones le dice al príncipe que en realidad entre ellos no hay diferencia alguna. ¿Mm? Un tipo que creo que robaba barcos o algo por el estilo. Y el rey, no sé qué le dice, pero el punto acá clave para San Agustín, ¿cuál es? Que es un Estado sin justicia, un poder sin justicia, o sea, sin un fin, sin una justificación moral, no es poder, no es poder, sino que son simplemente una banda de ladrones. ¿Mm? Está más que claro lo que está diciendo. O sea, que hay una diferencia entre el poder que tiene una banda de ladrones y el poder político. La diferencia es que el poder político tiene que tener una justificación en la justicia, ¿eh? En el por qué hace las cosas. Es más, San Agustín se pregunta con todas las letras, ¿por qué un hombre tiene que obedecer al otro? ¿Por qué? Sí, dice, si no hay nadie que sea superior a otro. Todos somos iguales. Y después dice, bueno, es por una cuestión, digamos así, práctica, de necesidad, de que alguien tiene que ser el que organiza, pero no es porque uno sea superior al otro, ¿se entiende? O sea, nadie es más, nadie tiene, después vamos a ver de acá mucho las distintas teorías de clase política, hay uno que hablaba de la clase electa, aquellos que han nacido predestinados para el poder. Nadie nació predestinado para nada, te tocó donde te tocó y bueno, da gracias a Dios si todos podemos estar acá en un Zoom, nosotros somos de los que podemos dar gracias a Dios en el mundo. ¿Está? Hay otros muchos que de alguna forma necesitan de nosotros para salir de las minusvalías que tienen, ¿no? ¿Qué otros pensaron acerca del origen del poder sin toda esta carga ideológica? Por supuesto que pensaban de acuerdo a su época, pero Aristóteles fue uno de los que pensó, ¿eh? Y Aristóteles lo pensó pese a estar en profundo desacuerdo y a estar en el momento en que ya el ágora ateniense era un caos, ¿eh? Era un caos. O sea, no estaba hablando bien de la polis, ni de la discusión, ni del habla, en el mejor momento de la polis, sino en el peor momento de todos. Pero Aristóteles se da cuenta que el origen del poder no es la punta de una pistola o de un fusil, sino que es, digamos así, la naturaleza humana, la inclinación humana a vivir en una sociedad política. Para él es en una sociedad política, después algunos van a decir en una sociedad y también una sociedad política, estableciendo la distinción entre una cosa y la otra, Santo Tomás, por ejemplo, porque quieren distinguir bien y decir, bueno, hay un espacio en el que el hombre es libre incluso del Estado. Cada cosa que en Grecia no ocurría. Me gustó el otro día, estuve leyendo a Hannah Arendt sobre este tema, y ella en realidad dice que no, la política no nace del hombre en cuanto a su naturaleza propiamente dicha, sino nace de los hombres en su relación social, en su habla, en el tratar de persuadir al otro, en el tratar de convencer al otro. De ahí nace el poder, de ahí nace el poder. Eh, Calvet va a decir más o menos lo mismo, y muchos otros autores también, lo cual es muy interesante porque ya no está diciendo, bueno, el origen del poder es, pues ¿saben por qué? Básicamente, porque para ellos el poder no es la relación de mando y obediencia.
porque miran más abajo, porque se animan a pensar ¿y por qué? ¿Y por qué hay unos que mandan y otros que obedecen? ¿Será tan bueno que haya unos que mandan y otros que obedezcan? ¿Será como dice Bourdieu, otro autor, que dice, bueno, en una democracia tiene que ser absolutamente intercambiable esto de que unos mandan y otros obedecen? En otra, él decía, gobernantes y gobernados, la distancia tiene que ser mínima. Cualquiera puede estar en un lugar o en el otro. Este sería el ideal de democracia hoy que nosotros podemos tener. O sea, no podemos suponer que todos vamos a participar en todo, pero sí que cualquiera puede estar y cualquiera puede dejar de estar y que la diferencia entre gobernantes y gobernados es mínima. Ese es el escándalo de estos días. ¿Bien? Más allá de que yo esté a favor o en contra, el gran problema es la enorme diferencia entre gobernantes y gobernados en cosas que hasta parecen banales, por decirlo de alguna forma. Pues una foto con un perrito, la verdad que sí, sí. Pero, ¿qué es lo que pasa? La sociedad hoy pide, y con razón, ser igual, ser igual. Y además somos iguales, somos iguales. Bueno, eh, no puedo, o sea, a ver, y hay muchas teorías religiosas en esto, quiero explicar un detalle, nada más y bien claro. Las teorías religiosas de que el poder viene de Dios, así como que Dios es el monarca, el faraón, o qué sé yo, no tienen ni pies ni sentido. No tiene ningún sentido pensar que Dios va a elegir un tipo. Es una cuestión filosófica, no es una cuestión. Ahora, hay muchos otros que van a decir, y ya lo dije antes, que de alguna forma el hombre al ser creado es creado de determinada manera, tiene la necesidad de vivir en sociedad, la necesidad de vivir organizadamente, y en ese sentido el poder de alguna manera es dado por Dios al pueblo, y el pueblo es quien se lo da al gobernante. Estas se van a llamar después teorías consensualistas. El mayor exponente conocido, digamos, más conocido va a ser Suárez, que va a ser la base de nuestra Revolución de Mayo, ¿sí? Junto a Rousseau, en una extraña mezcla que, bueno, venían bien las dos, ¿no es cierto? O sea, de Dios el poder va al pueblo y del pueblo va al gobernante. Como el gobernante no estaba, porque estaba preso, vuelve al pueblo, revierte al pueblo. La teoría de la reversión. Y otros que directamente van a basarse en Rousseau y van a decir el poder es del pueblo, entonces se lo da a quien quiera. ¿Tá? Son dos teorías que parecen muy parecidas, son bastante distintas, digamos. Si bien, desde un punto de vista formal, es lo mismo. En la práctica es el pueblo el que lo da al gobernante. Lo que parece absolutamente irracional es decir que el poder es dado por Dios a un gobernante, no sé, ¿en virtud de qué? La verdad que creo que ni un papa puede decir eso, ni un obispo, ni nadie puede decir a mí Dios me nombró papa. Lo dudo, en todo caso te está aguantando como papa, pero a vos y a todos los anteriores y a todos los que vendrán, pero no creo que haya bajado un espíritu o algo por el estilo. No, más creo yo, por ahí estoy diciendo una burrada. Y después hay otros que niegan, y con esto termino esta primera parte así un poco más eh, sueltita, digamos, en la cual me escapé del libro, de mi propio libro, pero piense que mi libro lo escribí hace 18 años, ya seguir repitiendo lo mismo es como que me produce un hastío y un cansancio bastante grande. Perdonen si me fui un poco por las ramas. Pero hay muchas teorías negatorias del poder, muchas teorías negatorias del poder. No solamente anarquistas, no solamente, en el fondo el marxismo niega la necesidad del poder, porque va a decir, bueno, al fin y al cabo el poder es la forma como encubrimos las relaciones de dominación. Y cuando lleguemos al Estado marxista, eso va a desaparecer, ¿no es cierto? Ahora, después tenemos anarquismos individualistas como Nietzsche. Nietzsche es muy interesante de leer y Nietzsche, de alguna forma, es contrario
a la existencia de un poder por la naturaleza humana, por la naturaleza en sí misma. Y los colectivistas como Proudhon, Tolstoy, o los violentos como Bakunin y Kropotkin, no es que simplemente están contra el poder absoluto en esa época, porque eso es bastante lógico y razonable, sino que piensan que como tal el poder no tiene que existir, que como tal el poder no tiene que existir. Lo cual tampoco podemos decir que no dejen de tener algo de razón. Lo que pasa es que la historia nos muestra que en toda sociedad humana se organiza. O sea, no podemos negar que toda sociedad humana siempre hay un grupo que ejerce el poder o alguno que ejerce el poder. Y no quería dejar de terminar planteándoles dos o tres detalles actuales que dejo como puntos así, como interrogantes, ¿no? Porque yo me pregunto si... Porque el poder ahora pareciera que no está en el Estado. Si el poder no está en el Estado, ¿no? Supongamos que estuvieran las grandes empresas, o que estuviera en el poder militar muchas veces, o que estuviera en un grupo que maneja los algoritmos, o en un grupo tecnocrático, o sea, un poder en el fondo invisible. Ese poder invisible, ¿es el poder del que estamos hablando acá nosotros? Yo creo que no, porque lo que no hay es ese diálogo que yo les decía que es lo esencial para decir que algo es poder político, porque no tenemos que pensar poder político como algo malo. Poder político es algo bueno, algo necesario. Yo no sé si ustedes prefieren que, que el poder lo tenga gente que nosotros no sabemos ni quiénes son, porque siempre son personas, ¿eh? Las maquinitas hacen lo que las personas les dicen. Esos poderes que le dije recién, económicos, poderes burocráticos mundiales, poderes militares, poderes de los que manejan las redes, etcétera, no son poderes en diálogo con nadie. En ese sentido no son poderes democráticos. O sea, no es un poder político. No es un poder político. El poder político es necesario. ¿Por qué? Porque el poder político siempre, en última instancia, surge de un diálogo y siempre en última instancia tiende a ser democrático, lo que veíamos en la primera clase con Calvet, que la dio Gonzalo, no yo. Siempre. En cambio, estos otros poderes que no son políticos, en el fondo son violencia. Son violencia, son manipulación en algunos casos, son imposición en otra, pero no parten de un diálogo entre todos los actores sociales que somos nosotros. Y les cuento mi libro en 3 minutos, así dejo para que charlemos un ratito. Perdonen que no conteste la pregunta cuando voy tirando mi rollo, porque si no, no veo que salen abajo y se abren así alguna cosita, pero no miro porque me pierdo, porque si no me pierdo el hilo mental y me voy a cualquier lado. Y no cumplo los tiempos. Ahora termino. Mi libro se estructura de esta manera. El segundo capítulo se llama Origen del Poder. Origen del Poder. Y de alguna manera al principio dice aquellos que toman el poder como algo natural, como algo dado, ¿está? Y es lo que yo les vine a decir ahora en el sentido de que nace del diálogo. Si bien está dicho de otra manera, porque lo escribí hace 20 años, no lo escribí ahora y uno, qué sé yo, cambia por suerte un poquito. Aquellos que creen que el poder es algo dado y que está en la naturaleza humana, y yo le agregaría todo lo que dice el libro, que está en Aristóteles, Santo Tomás, supongo que está Hannah Arendt, Piper, que son los autores que en esa época yo nombraba siempre, y los sigo nombrando, por Calvet debe estar alguna frase que yo. Que eso es así, pero agreguémosle como elemento central el diálogo. El diálogo, o sea, lo que dice Calvet de que hay un otro y yo reconozco al otro, los dos nos reconocemos como libres e iguales y desde allí surge la necesidad del habla, la necesidad de dialogar y de esto sale la necesidad de organización social que se va haciendo más compleja
desde la tribu, la gens, hasta las Naciones Unidas, ¿entiende? Pero siempre que sea a través del diálogo. Las segundas teorías son teorías que llaman contractualistas, que son esencialmente individualistas. Hasta la de Hobbes, que de hecho da origen a los totalitarismos, pero son individualistas en el sentido de que más que individualistas, son constructivistas. O sea, no creen que de por sí el hombre sea necesaria la existencia del poder. Y entonces inventan ficciones, eh, me parece más creíble Adán y Eva que cualquiera de los estados de naturaleza de estos tres autores, perdón, aunque no sea cristiano, lo sea, me parece como una fábula más linda. El único que la cuenta muy lindo es Rousseau, ¿eh? Vamos a hacerle un mérito a Rousseau, que cuenta muy lindo El buen salvaje, está muy, pero muy bien contado, y cómo se acabó este momento, ¿ah? Cuando alguien puso un alambrado y empezó con la propiedad privada y se acabó esa unidad y ese estado idílico en el que vivían, en el estado de naturaleza. Bueno, estos autores creen en definitiva que el poder es construido. No sé qué pasa, Gonzalo, no tengo ni idea. No, 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 nada, estaba justo mostrando el libro de Locke, que no lo hace tan metafórico al estado de la naturaleza, lo hace más lindo pero más realista. No, Más está bien. Lo que pasa es que yo ahora no quiero caer en eso porque como hay clase de cada autor, simplemente claro. estoy dando una idea, digamos. O sea, que es un poder que uno es dado y dado para mí vale la pena cuando no se dice me lo dio Dios y Dios lo creó, no. Dado, pero a través de ese diálogo social entre el pueblo que elige de una forma o de otra cuál es su sistema político. Por ejemplo, todos estamos de acuerdo acá que nuestro sistema político es la democracia, aunque no estemos de acuerdo con quién nos gobierna. Segunda forma, decir el Estado es construido. El Estado es construido. Y entonces algunos van a dar algunos derechos, otros van a dar más, otros van a dar menos. Después vamos a ver tres autores en ese sentido. Y ahí entra también, hay un autor que cabalga como a caballo de los dos, que es Suárez, que en realidad él lo toma de Vitoria, que es un continuador de Santo Tomás, pero que él dice, bueno, el poder viene de Dios, muy lindo, pero viene de Dios al pueblo, y del pueblo es no solamente quien lo da al gobierno, sino quien acepta o no acepta una forma de gobierno. O sea, no es que están en contra de una forma de gobierno, por ejemplo, monárquica o la que sea, siempre y cuando sea aceptada por el pueblo. Y cuando el rey es injusto, es válido oponerse al mismo y que cese su mandato, digamos así, porque están yendo en contra del pueblo. Estas teorías, hay muchas, pero se llaman consensualistas, digamos así, porque no son. Yo creo que, si a mí me gustan estas teorías, porque un poco me parece que todo en alguna medida es dado y construido. En alguna medida, eh, todos tenemos una misma naturaleza, todos tendemos a hablar, todos también tendemos a la violencia, también forma parte de lo que somos, y al mismo tiempo también tendemos a construir formas sociales y no hay que tenerle miedo a decir, o sea, no es que construimos ex nihilo quiere decir de la nada, no es que podemos construir cualquier cosa, pero somos bastante libres, no sé si totalmente, pero bastantes, y entonces esta conjunción entre lo dado y lo construido que se ve en Suárez, por ejemplo, en el año 1500, piensen que Locke, etcétera, son del año 1700 para adelante, o 1650 para adelante, me parece que son muy interesantes. Bueno, hoy en día el funcionalismo y el estructuralismo son las teorías que tienden a justificar el poder por el equilibrio en la sociedad, y por el otro lado, las teorías de la fuerza o las teorías del conflicto en realidad lo ven al poder como una forma así de resolver las cosas exclusivamente por la fuerza. Me callo porque me pasa.